Quiero invitarles en esta noche a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 5. En Génesis, el capítulo 5, vamos a comenzar nuestro análisis del tema, la fe de Jesús. Ahora, al analizar Génesis, el capítulo 5, notamos que tenemos la genealogía de todos los hijos de Dios que vivieron antes del diluvio. Ahora, cuando digo todos los hijos de Dios, estoy hablando de los principales hijos de Dios. Es decir, en Génesis 5 tenemos la genealogía de los justos que vivieron antes del diluvio. Y al analizar esta genealogía nos damos cuenta de algo supremamente interesante. Después de vivir cada persona cierto número de años, y dicho sea de paso, vivían mucho más tiempo que nosotros. Matusalén, por ejemplo, vivió hasta tener 969 años. Eso es casi un milenio. Pero después de la vida de cada uno, por más larga que haya sido, hay una palabrita que concluye su historia. Noten lo que dice, empezando con Adán, el primero que se menciona en esta genealogía. Dice en el versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Noten lo que dice en el versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Noten el versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Noten el versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Noten el versículo 17. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Noten el versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalem 969 años y murió. Versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Luego el último que culmina la lista de los grandes patriarcas antediluvianos lo encontramos en el capítulo 9 y el versículo 29 dice, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Todos los héroes, los grandes patriarcas que se encuentran en la genealogía de Dios antes del diluvio murieron, menos uno. Volvamos otra vez al capítulo 5 y vamos a leer empezando en el versículo 20. Dice en el versículo 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y ahora escuchen, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué fue lo que hizo Enoc? Caminó con Dios. Ahora noten el versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y luego repite lo mismo que acabamos de leer. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El único en la genealogía de los justos antes del diluvio
de quien no se dice y murió. Dice que desapareció porque Dios lo llevó. Ahora preguntémonos, ¿por qué se lo llevó Dios? Porque dice 2 veces en estos versículos que Enoc caminó con Dios. Ahora ustedes estarán pensando, bueno, pastor, ¿qué significa eso de caminar con Dios? Bueno, déjenme decirles, y no vamos a leer los versículos, pero les quiero decir que en el Antiguo Testamento, cuando aparece la expresión caminar con Dios, esa expresión casi siempre va acompañada de la observancia de los mandamientos de Dios. Es decir, caminar con Dios significa observar los mandamientos de Dios. Es decir, dice aquí que Enoc caminó con Dios y por eso desapareció, según dice en el versículo 24, porque lo llevó Dios. Ahora todavía nos preguntamos, ¿qué significa caminar con Dios? Bueno, vamos al libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 5. Nos va a agregar algunos detalles que no se encuentran en el libro de Génesis. Dice en el versículo 5 de Hebreos 11, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ahora, Hebreos agrega algunos detalles que no están en Génesis. En Génesis sencillamente dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Pero aquí en Hebreos dice que fue, ¿qué cosa? Traspuesto para no ver muerte. Ahora, ¿qué significa esta palabra traspuesto? Se usa varias veces en el Nuevo Testamento y lo que significa la palabra traspuesto es sencillamente tomar algo o alguien de un lugar y trasladar a ese algo o a ese alguien a otro lugar. Significa llevar algo de un lugar a otro. Es decir, Enoc fue llevado de un lugar a otro para no ver qué cosa, para no ver muerte. Ahora, ¿recuerdan en Génesis por qué fue que no vio muerte? ¿Por qué fue en Génesis que Dios se lo llevó? ¿Por qué qué? Porque caminó con Dios. Ah, pero ahora vamos a encontrar otra palabra en el libro de Hebreos que explica qué significa caminar con Dios. Noten lo que dice nuevamente el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué cosa? Agradado a Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa agradar a Dios. Porque en Génesis 5 dice que caminó con Dios antes de que fue traspuesto o de que desapareció. Mientras que en Hebreos dice que agradó a Dios antes de que fuera traspuesto para no ver muerte. Es decir, caminar con Dios es agradar a Dios. Ahora ustedes estarán pensando, bueno, pastor, ¿qué significa agradar a Dios? Afortunadamente, el libro de Hebreos nos explica qué significa agradar a Dios. Noten el siguiente versículo, después de Hebreos 11:5, dice algo muy interesante. Empero, sin fe, es imposible agradar a Dios. Ahora tenemos 3 conceptos. Enoc caminó con Dios. Enoc agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, ¿qué significa agradar a Dios? Significa tener fe. Eso es agradar a Dios. Ahora ustedes estarán diciendo, bueno, pastor, ¿pero qué es fe? Bueno, afortunadamente el libro de Hebreos nos explica qué es fe.
tiene la más hermosa definición de fe en toda la Sagrada Escritura. Hebreos 11 y el versículo 1 nos dice qué es fe. La fe que tuvo Enoc, que lo llevó a caminar con Dios, que lo llevó a agradar a Dios. Tenía esa fe. Ahora, ¿qué es esa fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahora, necesito explicarles algo en cuanto a la palabra sustancia y la palabra demostración. En realidad, yo hice un estudio intensivo de estas palabras en el idioma griego. Ahora, en el idioma griego, la palabra sustancia es la palabra upóstasis. Y la palabra upóstasis, como se usa en el mundo griego, significa realidad. Es decir, se podría traducir esto, es pues la fe, la realidad de las cosas que se esperan. Ahora, ¿qué es una realidad? ¿Es algo concreto? ¿Sí o no? ¿Algo que usted puede palpar? ¿Algo que usted puede ver que está allí, algo concreto? Claro que sí, esa es una realidad. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Hebreos es que la fe es la realidad de las cosas que se esperan. Es decir, que las cosas que usted está esperando todavía no han sucedido. Pero, aunque no han sucedido porque se están esperando, es decir, están en el futuro, ahora son ¿qué? Reales, por medio de la fe. La fe, en otras palabras, hace real ahora lo que usted está esperando que va a suceder en el futuro, que no ha ocurrido todavía. Es decir, la fe hace que el futuro sea presente, una realidad presente y real. Ahora, esa otra palabra que tenemos aquí, la palabra demostración, es la palabra griega elejos, que significa prueba. En otras palabras, se debería traducir la prueba de las cosas que no se ven. Es decir, la fe, en otras palabras, le da a usted comprobación de algo que usted no puede ver. La fe es una realidad, le hace real ahora lo que todavía no ha sucedido. Es decir, la fe da prueba y da realidad de algo que está invisible y futuro y lo hace real en el presente. Ahora, junto con la fe, en Hebreos 11, conseguimos varias palabras o varios conceptos vinculados con esta palabra fe. Y yo quiero compartir, al comenzar nuestro estudio esta noche, estos conceptos que se hayan relacionados en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Lógicamente, la idea clave de Hebreos 11 es la palabra fe. La palabra fe se encuentra más de 25 veces en este solo capítulo 11 de Hebreos. Pero hay otras ideas conectadas con fe. La fe en el libro de Hebreos va siempre conectada con la palabra de Dios. Es decir, cuando tenemos fe en algo que Dios dice. Algo que no sé, algo que todavía no ha pasado, pero Dios lo dice y lo creemos ahora, aunque está en el futuro o aunque es invisible a nuestros ojos. Es decir, fe es confiar en lo que Dios dice, aunque no lo vemos y aunque no ha sucedido todavía. La fe hace real ahora lo que todavía no ha pasado y hace y da pruebas ahora de lo que está invisible y no lo pueden palpar nuestros ojos. La fe siempre es fe en lo que Dios dice, siempre es fe en la palabra de Dios, en la palabra hablada de Dios. Otro concepto que está vinculado con el concepto de la fe en Hebreos 11 es la idea de esperanza. En otras palabras, la fe siempre tiene vinculada con ella esperanza, porque la fe es confiar en algo que Dios dice que todavía no ha pasado. Así que la fe siempre está orientada hacia el futuro, hacia algo que no ha sucedido. Dios dice que va a pasar. Dios dice que existe, pero no podemos ver eso con los ojos,
y no ha ocurrido todavía en la historia, Dios lo dice, lo creemos que va a suceder y esperamos que va a suceder. Es decir, la fe va vinculada siempre, no solo con lo que Dios dice, sino que va vinculada también con la esperanza de que lo que Dios dice algún día va a ocurrir. Otro concepto en Hebreos 11 que va vinculado con el concepto de la fe es la idea de recompensa. Varias veces en Hebreos 11 dice que la fe que uno ejerce siempre recibe su recompensa. Recuerden que la fe es confiar en algo que Dios dice que no ha pasado todavía. Es decir, usted tiene esperanza de que porque Dios lo dice va a ocurrir. Usted está mirando hacia el futuro, algo que Dios dice que va a pasar que no ha pasado todavía. Pero como usted tiene fe ahora de que eso va a pasar, entonces cuando ocurre, su fe es recompensada. Es decir, la fe, tener fe ahora en lo que no ha pasado, esa fe finalmente, cuando se cumpla lo que Dios dice, es una fe que es recompensada. Otra idea que se encuentra vinculada con la fe en Hebreos 11 es que en Hebreos 11 la fe siempre es activa. La fe no es nada más creer algo en la cabeza, como muchos cristianos dicen, yo creo que Cristo murió, yo creo que Cristo resucitó, yo creo que Cristo está en el cielo, yo creo que Cristo va a volver otra vez, pero la creencia es solamente a nivel ¿qué? De la mente, un concepto intelectual. Pero en el libro de Hebreos, el capítulo 11, la fe siempre es una fe que obra, es una fe activa, una fe dinámica. Por ejemplo, dice que Noé tuvo fe y por lo tanto construyó un arca. La Biblia nos dice que Moisés tuvo fe y por lo tanto salió de Egipto. La Biblia nos dice que Abraham tuvo fe y ofreció a su hijo. Es decir, la fe en Hebreos 11 no es algo que usted cree en su cabeza. La fe es una actitud que le lleva a la acción. La fe siempre es dinámica, la fe siempre es activa. Otro concepto que encontramos en Hebreos 11 conectado con la fe es una paradoja extraña entre lo que se ve y lo que no se ve. ¿Saben ustedes que en Hebreos 11 nos dice que hay personas que vieron lo invisible? Y ustedes dicen, bueno, pastor, pero eso está muy raro. ¿Qué significa la palabra invisible? ¿Qué significa invisible? Significa que no se puede ver. Entonces, ¿cómo es que vieron lo invisible? Si invisible significa que no lo pueden ver, y vieron lo invisible. ¿Cómo es que vieron lo invisible? Si invisible significa que no se puede ver. Es una paradoja extraña. Es decir, los que tienen fe ven lo que no ven los que no tienen fe. Una paradoja extraña entre ver y no ver. Y vamos a notar todos esos conceptos en Hebreos 11. Otra idea conectada con la fe en Hebreos 11 es que todo lo que pasa en Hebreos 11 es humanamente imposible. Es decir, lo que se menciona en Hebreos 11, todos los eventos que se mencionan, humanamente son absurdos e irrazonables, ilógicos. No pareciera que pudiera suceder lo que menciona Hebreos 11, porque humanamente son cosas que para el hombre son imposibles. Y sin embargo, Hebreos 11 nos dice que la fe hace posible lo que es humanamente imposible. Otra idea paradójica. ¿Qué significa imposible? Que usted no lo puede hacer. Pero la fe hace posible lo imposible. Nos ayuda a ver lo que no se ve. Ahora, ¿cuáles son entonces las ideas que están interconectadas en Hebreos 11? Fe, la palabra de Dios, esperanza, recompensa, la fe es activa, una paradoja entre lo que se ve y lo que no se ve, y finalmente la fe hace que lo imposible sea posible. Ahora yo quisiera tomar algunos ejemplos de Hebreos 11 para que ustedes vean cómo funcionan todas estas ideas, toda esta dinámica de la fe que incluye todos estos conceptos que hemos mencionado. Hablemos en primer lugar
de un personaje que conocemos muy bien en Hebreos 11, el caso de Noé. Note lo que dice en Hebreos 11 y el versículo 7. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta, es decir, advertencia de cosas que aún no se veían. Ahora, dice que Noé recibió advertencia de Dios. ¿Le habló Dios entonces a Noé? ¿Le habló? ¿Le habló su palabra, sí o no? Ahora, ¿cuán lógico era que lloviera en los días de Noé? Científicamente hablando, lógicamente hablando, era algo absurdo, porque antes del diluvio nunca había llovido. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, porque en el libro de Génesis nos dice que cuando Dios iba a crear este planeta, el planeta estaba completamente cubierto de agua. Pero en el segundo día de la creación, Dios tomó del agua que estaba sobre el planeta y dice que colocó aguas encima de la tierra, es decir, puso como un techo de agua, un invernadero, y dice que colocó también aguas debajo de la tierra. Parte del agua que cubría la tierra la puso arriba y parte del agua la puso abajo. Y ustedes dicen, entonces, ¿cómo se mantenía verde la tierra? Bueno, en Génesis el capítulo 2 dice que Dios tenía un sistema de riego automático. A ciertas horas del día aparecían los cabezales, y estoy dramatizando nada más, y dice que salía de allí de la tierra un vapor que regaba toda la tierra. Es decir, el agua que regaba de la tierra no venía de arriba, sino que venía de abajo. Ahora, en el diluvio Dios no tuvo que inventar agua, no tuvo que crear agua. Lo único que hizo fue traer el agua que había puesto arriba y la bajó. Abrió las cataratas del cielo. Y dice que también tomó del agua que colocó en las fuentes del abismo y trajo el agua de abajo. Y de esa manera, del agua de arriba y con el agua de abajo, nuevamente llenó el planeta Tierra de agua, como sucedía que estaba antes de la creación. Es decir, para Noé, levantarse delante de los millones de habitantes del mundo y decir, seres, va a llover. ¿Y eso qué es? Nosotros no sabemos qué es eso. Explícate, eso no está en nuestro diccionario. Bueno, déjenme explicarles, va a caer agua del cielo en torrentes y va a llenar completamente el planeta de agua. ¿Pueden ustedes imaginarse la reacción de esos habitantes inicuos antediluvianos? Pensaban que Noé estaba completamente desquiciado, loco. Y sin embargo, escuchen bien, Noé dijo, como Dios me habló y me dijo que venía un diluvio, aunque no ha pasado, aunque no lo veo, lo creo porque Dios lo dice. Escuchen bien, les hago una pregunta. Para Noé, ¿cuándo vino el diluvio? ¿Cuando comenzó a llover o cuando Dios le dijo que iba a llover? Cuando Dios le dijo que iba a llover, en ese día vino el diluvio para Noé. Y ustedes dicen, ¿cómo así? Claro que sí. Porque Noé dice, si Dios me dijo que va a mandar un diluvio, Dios no miente. Yo no tengo que esperar, pensó Noé, hasta que empiecen a caer gotas del cielo. Porque cuando Dios lo dice, es tan real ahora como si hubiera sucedido ya. Es decir, la fe hizo que el futuro fuera real en el presente. La fe causó que el diluvio fuera comprobado cuando Dios lo habló, aún antes de que sucediera. La fe siempre obedece la palabra de Dios. Aun cuando lo que Dios pide es absurdo, es ilógico, es irrazonable, humanamente hablando, la fe confía en lo que Dios dice. Cueste lo que cueste. Bueno, ustedes saben que Noé continuó predicando por 120 años. Invitó a la gente a entrar al arca, nadie quiso. ¿Y saben algo? Ustedes leen esa historia ahí en Génesis, el capítulo 8. Los animales tenían más inteligencia que los seres humanos.
¿Qué está tratando de decir Dios? Está tratando de decir que los seres humanos, la conciencia la tenían tan cauterizada que no tenían ni siquiera la capacidad de un animal para discernir entre el bien y el mal. Porque cuando Dios llamó a los animales dijeron, sí Señor, entramos en el arca. Mientras que los seres humanos que tenían conciencia, pero cauterizada, porque dice que cada designio del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, no escucharon la voz de Jehová. Así que Noé y su familia entraron en el arca, los animales entraron, vino Jehová y cerró la puerta según Génesis 7 y el versículo 16. Y pasa el primer día y ningún diluvio. Segundo día ningún diluvio. Tercer día ningún diluvio. ¿Cómo creen ustedes que están reaccionando los que están fuera del arca? ¡Ah, se lo dijimos a Noé! Ese hombre loco que está ya metido con todos esos animales olorientos. Y nosotros aquí afuera disfrutando del aire libre. Pasa el cuarto día, no hay diluvio. Quinto día, tampoco. Sexto día, séptimo día. Temprano el octavo día, los habitantes que están fuera del arca empiezan a mirar al cielo y ven unas cosas raras, unos objetos raros que nunca habían visto antes. Se llaman hoy nubes. Y claro, empezaron a preocuparse. Y de repente fulgura a través del cielo el primer relámpago. Y se empiezan a escuchar los truenos. Y el aire se vuelve frío. Y empieza a soplar el viento. Y de repente empiezan a caer las gotas de lluvia. Y el mundo antediluviano dice, lo que dijo Noé es verdad. Ojalá hubiéramos obedecido la palabra de Dios. Noé vio lo que nosotros no veíamos. Noé creyó lo que Dios dijo, aun cuando estaba en el futuro. Y porque nosotros no creímos la palabra de Dios, vamos a perecer. Ahora yo pregunto, ¿están todos los elementos de la fe en la historia de Noé? ¿Va vinculada la fe de Noé en la palabra de Dios? ¿Confió en lo que Dios dijo? Sí, porque para Noé el diluvio vino cuando Dios le dijo que iba a venir, él no tenía que esperar hasta que sucediera. Yo pregunto, ¿la fe de Noé estaba enfocada en esperanza? ¿Tenía la esperanza de que lo que Dios había dicho iba a realizarse? Sí, la fe siempre está enfocada en el futuro. Pregunto, ¿la fe de Noé fue recompensada? ¡Claro que sí! Porque Dios lo salvó del diluvio junto con su familia. ¿La fe de Noé era activa? ¡Claro! No es esa fe de los cristianos que dicen, yo creo que Dios existe, el diablo también. Pero si la fe no nos mueve a la acción, si la fe no es activa y dinámica, no es fe. La Biblia dice que Noé construyó un arca. ¿Qué hubieran pensado ustedes si Noé hubiera dicho, cuando Dios le dice, mira Noé, voy a mandar un diluvio al mundo? Ah, Señor, gracias por esta gran revelación, lo aprecio mucho. No, pero Noé, quiero que me hagas un barco porque el mundo se va a inundar. Señor, te creo, muchas gracias. Se hubiera ahogado. La fe tenía que ser activa o dinámica. Pregunto, ¿hay una paradoja en la historia de Noé entre lo que no se ve y lo que se ve? Claro, noten nuevamente el versículo 7. Dice, por la fe Noé, habiendo recibido advertencias de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo? Dijo, si Dios lo dice, constante y sonante, va a pasar. Pregunta final. ¿La fe de Noé se enfocó en algo que era humanamente ilógico, irrazonable e imposible? Claro que sí. Pero la fe de Noé hizo que lo que humanamente fuera ilógico, lo que fuera anticientífico, se realizara por fe. Ahora vamos a anotar otro ejemplo bíblico. Dios le dice a Saraí, ¿saben quién es Saraí, verdad? Ese es el nombre de una mujer que luego se le cambió el nombre a Sara. ¿Saben qué significa el nombre Saraí? Significa risa. Porque ese era el carácter de ella. Imagínense, ya era una vieja. Y viene el ángel y le dice, mira Sara,
aunque tú ya vas por los 80, vas a tener un hijo. Dice la Biblia que ella se volteó y se metió por ahí en un cuarto de la carpa y empezó a reírse. ¿Qué va? ¿Acaso el Señor no sabe que una mujer de 80 años no tiene hijos? Y luego dice la Biblia que cuando Abraham tenía 100 y Sara tenía 90 años, Dios cumplió su palabra con ellos y tuvieron un hijo. Increíble. ¿Cuántos de ustedes conocen a una mujer de 90 años que a los 90 años haya tenido un hijo? ¿Y por qué no levantan la mano? Yo sí la conozco. Sara, muy buena amiga. Dice, pastor, si usted no tiene ni 50 años. Y dice que conoció a Sara. Claro, yo no la tengo que conocer. Si mi Biblia me dice que Sara tuvo un niño cuando tenía 90 años, yo sé que la tuvo porque la Biblia lo dice. Yo no tengo que verlo para creerlo. Yo no tengo que ver el diluvio para creer que hubo un diluvio. Yo no tengo que ver a Dios crear el mundo para creer que Dios creó el mundo. Para mí es tan real la creación como si Dios lo estuviera haciendo hoy, porque Dios lo dice y yo creo lo que Dios dice. Eso es fe en la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar a ver si la fe de Sara cumplió las características que analizamos aquí. Vamos a leer Hebreos 11 y el versículo 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ahora fíjense, siendo estéril más encima, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Pregunto, ¿la fe de Sara iba vinculada con la palabra de Dios, con la promesa de Dios? Claro que sí. ¿Tenía la fe de Sara un elemento de esperanza? ¿Esperaba que iba a tener un hijo? Claro que sí. ¿Iba la fe de Sara vinculada con recompensa? ¿Recompensó Dios la fe de Sara? Claro. ¿Qué le dio? Un hijo. ¿La fe de Sara fue activa? Obviamente, porque tiene que haber tenido relaciones sexuales con Abraham. Porque Isaac no nació por el poder del Espíritu Santo como Jesús. Tuvieron que actuar. No dice Sara, bueno Señor, pónmelo en el vientre. No, tuvo que actuar. Pregunto, ¿hay una paradoja entre lo que se ve y lo que no se ve en la historia de Sara? Claro que sí. Ella veía al hijo, sí y no. No en el sentido de que lo veía y lo palpaba con sus sentidos, pero sí en el sentido de que veía lo que todavía no había pasado. Y lo creyó porque Dios lo dijo. Ahora, humanamente, ¿era imposible e irrazonable lo que Dios le había dicho a Sara? Claro que sí. Pero la fe hace posible lo que humanamente es imposible. Ahora vamos a nuestro tercer ejemplo de Hebreos 11. Ojalá pudiéramos estudiarlos todos. ¿Quieren quedarse hasta medianoche? Son buena gente ustedes, ¿saben? Son valientes. No, yo no puedo predicar hasta medianoche porque este es mi cuarto sermón hoy. Pero por lo menos hasta las 11 de la noche podemos. No se preocupen, no se vayan a ir. Ahora, vamos al caso de Moisés. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 24. Hebreos 11, 24. Dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés era hecho ya, ¿qué cosa? Hecho ya grande. Es decir, ¿qué iba a hacer Moisés? ¿Qué iba a hacer Moisés? Faraón. Pregunto, ¿iba a tener toda la gloria? ¿Todo el oro? ¿Las pirámides? ¿El poder? ¿La admiración? ¿La grandeza? Probablemente hubiera llegado a ser el más grande monarca que conoció el mundo antiguo. Pero él dice, yo no voy a aceptar nada de eso.
¿Qué hubiera escogido usted? Mejor pájaro en mano que dos volando. Si Moisés hubiera usado esa filosofía, hubiera fracasado. Pero dice que Moisés, cuando iba a recibir toda esa gloria de la civilización de Egipto, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué escogió en vez de eso? Sigamos leyendo. Dice en el versículo 25, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades. Y ahora escuchen una palabrita, vamos a volver a esa palabra un poco más adelante. Dice que gozar de las comodidades temporales del pecado. ¿Qué significa temporales? La palabra griega es la palabra proskairos, que significa atado a este momento presente. Temporal significa, se aplica a este tiempo presente en el cual estamos viviendo. Así que dice, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. ¿Cuál remuneración? ¿La fe es recompensada? ¿Sí o no? Dice que Moisés miró a la remuneración. Rechazó los tesoros de Egipto porque miró a la remuneración. ¿Cuál remuneración? Sigamos leyendo, noten el versículo 27. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí hay una contradicción. ¿No hay una contradicción ahí? ¿Sí o no? Aparentemente sí. Porque dice que se sostuvo viendo al invisible. ¿Qué concepto tan extraño? Sí, invisible significa que no se puede ver. Pero Moisés vio lo invisible. ¿Cómo vio lo invisible? Por fe. Ahora yo pregunto, ¿dónde estaría Moisés si hubiera escogido quedarse en Egipto? Probablemente en uno de dos lugares, o sería una momia en una pirámide de Egipto, o posiblemente sería una momia en el sótano del Museo Británico. Pero ¿dónde está Moisés hoy? Está en el cielo. Miraba a la remuneración. Y algunos dirán, entonces Moisés está en el cielo. ¿Cómo así, pastor? Que Moisés fue remunerado, su fe fue recompensada con el cielo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Los tesoros de Egipto o los tesoros del cielo? Bueno, pero los tesoros del cielo Moisés no los podía ver. ¿Sí o no? ¿Los podía ver? ¿Sí o no? Ve, hay confusión en el campamento. Sí y no. Físicamente no los podía ver, pero con el ojo de la fe sabía que los tesoros del cielo eran más reales y permanentes y eternos que los tesoros que podía tocar y palpar con sus manos. ¡Gloria a Dios! Y algunos están diciendo, entonces Moisés está en el cielo. Claro que sí. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, muy sencillo. Aproximadamente unos 1400 años más tarde, algo menos de 1400 años, el Señor Jesucristo está arriba en el monte de la transfiguración, y de repente dice la Biblia que descienden del cielo Moisés y Elías para hablar con Jesús. Ahora escuchen, algunos dicen, no, ese era el espíritu de Moisés. Escuchen bien. Por dos razones no puede ser el espíritu de Moisés. Razón número uno,
el texto no dice el espíritu de Moisés, dice Moisés y Elías. No le meta la palabra espíritu a donde no está. Y segundo, si Dios mandó a Moisés de entre los muertos a hablar con Jesús, Dios estaba violando la prohibición que Él le había hecho a Israel de comunicarse con los muertos. Porque Dios había dicho terminantemente, vamos a leerlo, Levítico el capítulo 19, Levítico el capítulo 19, y vamos a leer el versículo 31, dice: no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y noten Deuteronomio el capítulo 18, Deuteronomio el capítulo 18 nos agrega algunos detalles aquí sobre este asunto. Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Así que no permitan, cuando un pastor predique y diga que ese fue el espíritu de Moisés, no permitan ustedes que ese pastor se escape con esa falsedad. Porque no dice el espíritu de Moisés, dice Moisés y Elías. Y dicho de paso, Elías no murió tampoco. La Biblia nos dice que Elías fue llevado al cielo de entre los vivos. Así que el que se apareció a Jesús no puede haber sido el espíritu de Elías, porque Elías estaba completo en el cielo. Una tercera razón. Ahora escuchen lo que pasó. Esto es emocionante, para que vean la recompensa de la fe de Moisés. Enfocándose en lo que no veía y rechazando los tesoros que veía. Lo que pasó fue que cuando Moisés murió, hay dos cosas muy raras en cuanto a la muerte de Moisés. Ustedes pueden leerlo en Deuteronomio 34. Van a descubrir allí que nos dice que Moisés murió y nadie sabe a dónde estaba su sepulcro. Eso es rarísimo, porque los judíos marcaban los sepulcros de sus héroes. Por ejemplo, Abraham fue enterrado en la cueva de Macpela, su familia. Además de eso, sabemos que el sepulcro de David en los días del apóstol Pedro estaba en Jerusalén. Dice, su sepulcro está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Recientemente se descubrió un sepulcro a donde había una inscripción que decía, aquí yace Daniel el profeta. Es decir, se descubrió el sepulcro de Daniel el profeta. No tenía nada por dentro, pero ahí fue que descansó el profeta Daniel. Los judíos marcaban los sepulcros de sus héroes, pero en Deuteronomio 34 dice que de Moisés nadie sabe dónde estaba su sepulcro. Y otro dato supremamente interesante, en Deuteronomio 34 dice que Dios lo enterró. Es la única persona en toda la Biblia que haya sido enterrado por Dios mismo. Ahora, ¿qué pasó después de la muerte de Moisés? Dice en Judas 9, y vamos a leer ese texto. Este no es el punto que quiero recalcar en cuanto a la fe, este es como un paréntesis, es como un desvío del tema que estamos estudiando, pero es importante. Note lo que dice en el libro de Judas, el versículo 9, y solo digo versículo porque Judas tiene un solo capítulo, Judas 9, y vamos a notar lo que sucedió cuando murió Moisés. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, ¿saben ustedes quién es el arcángel Miguel? Es Cristo. Y alguno dice, el pastor Bor se volvió testigo de Jehová. Escúchenme bien. Los testigos de Jehová creen que el arcángel Miguel es Cristo. Y creen que el arcángel Miguel fue la primera criatura de Dios. La iglesia adventista no cree eso. La iglesia adventista sí cree que el arcángel Miguel es Cristo, pero también cree que el arcángel Miguel, que es un nombre de Cristo en el Antiguo Testamento, es eterno Dios, que nunca tuvo un comienzo.
El concepto adventista y el contexto de la idea de los testigos de Jehová es completamente distinta. Los testigos de Jehová dicen la primera criatura de Dios, el arcángel Miguel es Cristo, la primera criatura de Dios. Nosotros los adventistas decimos, el arcángel Miguel es Cristo, pero Cristo es eterno Dios. Incidentalmente, ¿han leído ustedes en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 4, donde dice que el mismo Señor descenderá del cielo? ¿Con qué? ¿Quién tiene la voz de arcángel? ¿El quién? El mismo Señor descenderá del cielo con voz de arcángel. ¿Y qué arcángel es ese? Cristo. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, el que resucita a los muertos es el arcángel, según 1 Tesalonicenses 4. Ahora noten nuevamente Judas 9. Cuando Moisés murió, hubo una pelea por el cuerpo de Moisés. ¿Ustedes creen que Dios vive peleando por cuerpos muertos? ¡Jamás! Noten, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, ¿qué estaban haciendo? Disputando sobre el cuerpo de Moisés. ¿Y a qué venía Miguel a disputar? ¿Ustedes creen que cada vez que una persona es enterrada, Cristo y el diablo se reúnen encima del sepulcro y Cristo dice, es mío, y Satanás dice, es mío? ¿A qué venía Miguel? Venía a resucitar a Moisés, y por eso Moisés apareció en el monte de la transfiguración. Por eso nadie sabía dónde era su sepulcro, y por eso dice que lo enterró Dios, porque estaba en una categoría especial. Ahora les pregunto entonces, ¿la fe de Moisés estaba basada en la palabra de Dios? ¿Le había prometido Dios a Moisés la patria celestial? Claro que sí. ¿Tenía la fe de Moisés esperanza? Claro que sí. ¿Estaba fundamentada en la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Fue recompensada su fe? Claro que sí. ¿Fue activa su fe? ¿Tuvo que abandonar eso y salir? Claro que sí. ¿Hay una paradoja? ¿Moisés vio lo que no ven los demás? Claro que sí. ¿Y lo que sucedió con Moisés aparentemente era humanamente imposible? Claro que sí. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros? Nosotros tenemos la filosofía, ver es creer. ¿Pueden pensar ustedes alguien en la Biblia que tenía esa filosofía? Tomás. Tal vez deberíamos llamarnos Tomás y Tomasa. ¿Ustedes recuerdan la historia? Jesús había resucitado. Era la noche del domingo de resurrección, primer día de la semana. Y Jesús se le apareció a los discípulos y le dijo, mire, yo soy. Los discípulos estaban asustados. ¿Cómo es que este hombre que murió y fue sepultado está aquí? Y Jesús le dijo a los discípulos, toquen mis manos, toquen mi costado, mis pies, abrácenme. Dice que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo, dice Lucas 24. Es decir, Jesús resucitó con un cuerpo humano, glorificado pero humano. Pero había un discípulo que estaba ausente, Tomás, el dídimo, significa gemelo. Y los discípulos fueron y le dijeron a Tomás, mira Tomás, hemos visto al Señor, lo hemos palpado con nuestras propias manos. ¡Ah, claro que sí!, dice Tomás. Ese cuento no me lo como yo. Sí, Tomás, lo hemos visto, lo hemos palpado. ¡Ja! Al menos que lo vea, no lo creo. 8 días más tarde Jesús se le volvió a aparecer a los discípulos. Y el primero a quien se dirige es a Tomás. Le dice, Tomás, ven acá. Pon tu dedo aquí en mis manos, pon tu dedo en mi costado y ve que yo mismo soy. Y dice la Biblia que Tomás se lanzó a los pies de Jesús y dijo, Señor mío y Dios mío. Y luego Jesús le dijo a Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Ahora yo quiero cambiar el dicho un poco. Ver es creer, yo lo voy a cambiar y voy a decir creer es ver.
¿Lo captaron? Creer es ¿qué? Ver, porque cuando usted tiene fe, usted ve lo que no ven los demás. Déjenme darles un ejemplo. El Señor Jesucristo dio una promesa muy hermosa en Juan 14. Dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Para quién son esas moradas? Hay una para mí. Sin arriendo. Gloria a Dios. No hay que pagar servicios. No se daña la plomería. Y tampoco hay riesgo de que el banco me lo quite si no puedo pagar. Mía, por la eternidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo pregunto esta noche, ¿cuántos de ustedes están en el cielo? Aprendieron bien la lección, gloria a Dios. A ver, ¿cuántos están en el cielo? Yo sé que Costa Rica es muy lindo, pero el cielo. Ustedes me están diciendo que Costa Rica es el cielo, porque es tan bonito. ¿Cuántos están en el cielo? Yo estoy en el cielo ahora. Y usted, ¿cómo así, pastor? Usted está predicando aquí en Costa Rica. Déjeme decirle, yo no tengo que estar en el cielo para saber que yo tengo una mansión allá. Porque cuando Dios lo dice, usted lo puede aceptar como si hubiera sucedido ya. Usted no tiene que esperar que se cumpla lo que Dios dice. Usted puede tener eso realmente. Puede tener la prueba ahora de eso. Porque Dios lo dice. Es decir, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios por lo que Él dice. No debemos ir por sentimientos y emociones. Muchos cristianos dicen, ay, a mí me gusta ir a la iglesia donde salto mucho y bailo mucho y canto mucho y me emociono mucho. Y luego se va a la casa y cuando se va la emoción, se va todo. Es mucho más digno de confianza basar nuestra fe, no en emociones, sino basar nuestra fe en la palabra concreta y sólida de Dios. Por eso usted debe escoger una iglesia donde se predica la palabra, no una iglesia que se basa en la emoción y en los sentimientos, porque la emoción y los sentimientos se van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Les puedo dar un ejemplo. Se casa una pareja. Cuando estaban de novios, no había quien los separara. Parecía un chicle que los juntaba a los dos. Y poco después del matrimonio, no se pueden ver ni en retrato. ¿Qué pasó? Se casaron por emoción, por sentimientos. Si su relación con Jesús se basa sobre sentimientos y emociones, cuando no tenga la emoción ni los sentimientos, usted va a perder la fe en Jesús. Usted tiene que basar su fe en obedecer lo que Dios dice en su santa palabra, aunque se desplomen los cielos. Por ejemplo, algunos adventistas me dicen, ¿sabe, pastor, que nunca me alcanza el dinero para devolver el diezmo? Querido hermano y hermana, yo quiero darles el secreto de cómo siempre le va a alcanzar para dar el diezmo. De lo primero. Si usted lo da primero, le garantizo que siempre habrá suficiente para dar. Lo que pasa es que lo dejamos como de último. ¿Sabe que cuando yo doy conferencias evangelísticas y hablo sobre el diezmo, algunas personas dicen, pero pastor, yo tengo una familia que sostener, yo no puedo devolver el diezmo, no me alcanza el dinero para vivir, para mantener a mi familia? ¿Y saben lo que yo les digo a ellos? Yo les digo, Dios le pide a usted que devuelva el diezmo. El papel suyo es tener suficiente fe que si usted obedece lo que Dios dice, Dios va a proveer lo que necesita su familia. Y si usted no devuelve el diezmo, usted no tiene fe.
Porque la fe obedece lo que Dios dice, aun cuando parece imposible sostener a la familia. Lo mismo sucede cuando doy evangelismo y hablo del sábado. ¿Saben ustedes que hay muchos pastores que creen, pastores no adventistas, que creen que el sábado es el día de reposo? Lo saben. Algunos me lo han admitido. Pero ¿saben qué dicen? Dicen, si yo empiezo a guardar el sábado, yo voy a perder mi empleo. Y si pierdo mi empleo, ¿cómo voy a sostener a mi familia? Otros, cuando doy campañas evangelísticas, me dicen, pastor, yo quisiera guardar el sábado, pero yo trabajo el sábado y no me van a dar el sábado libre en mi trabajo. Y yo digo, entonces usted está diciendo que Dios le pide que guarde el sábado y entonces lo va a desamparar. No. Porque siempre que Dios nos pide algo, Dios nos da al mismo tiempo una promesa que nos ayuda en cumplir lo que Él nos pide. En todos los casos, escuchen bien, de personas que han tenido problemas de trabajo para observar el sábado y que han avanzado por fe, o conservan su trabajo, o si lo pierden, consiguen un trabajo que les paga más que lo que les pagaban antes. Porque tienen fe en lo que Dios dice. Y están dispuestos de sufrir las consecuencias que vengan, porque tienen confianza en el Señor. Ahora volvamos a Enoc. ¿A dónde tenía la mente Enoc? ¿A dónde tenía su mente? Aunque caminaba con Dios en la tierra, en realidad su mente estaba ¿dónde? Estaba en el cielo con Dios. Él anhelaba en lo profundo de su ser estar con Dios. Toda su reflexión y su pensamiento se centraba en Dios. Aunque caminaba por fe con Dios en la tierra, estaba caminando por fe, en realidad con Dios en la patria celestial. Y finalmente se acercó tanto a Dios y caminó tan cerca a Dios en la tierra que Dios le dijo, mira Enoc, ya tú no tienes más nada que hacer allá en la tierra. Ya tu mente está tanto aquí que ya no me sirves de nada en la tierra. Dice, vente acá, para que no caminemos ya por fe, sino para que caminemos físicamente por los siglos de la eternidad. Aunque el cuerpo de Enoc estaba en la tierra, su mente estaba con Dios en el cielo. Caminó con Dios, agradó a Dios, obedeció a Dios. Tuvo una fe inquebrantable en Dios y por lo tanto Dios le dijo, vente al cielo y caminemos juntos acá por los siglos de la eternidad. Gloria a Dios. ¿Y saben algo? Yo puedo escoger a donde yo quiero estar con mi mente. Los astrónomos hablan de la velocidad de la luz. Gran cosota. La velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. ¡Uy, qué bárbaro esa velocidad! Ahora escuchen bien lo que voy a hacer. Voy a hacer un experimento. Por favor, los que están escuchando por radio y los que están aquí viendo, los que están viendo lo van a entender mejor. Por favor, voy a hacer una pequeña interrupción en mi sermón, porque ahorita mismo yo voy a viajar a Fresno, California. Estoy en mi casa. Yo sé qué está haciendo mi esposa. Está preparando palomitas de maíz, que es lo que se hace todos los sábados en la noche, a esta hora. Yo veo a mi hija, está viendo televisión. Los gatos están por ahí. Sí, tengo 3 gatos. Ya los puedo ver. La gata gris y blanca está. Ahora yo estoy acostado en el sofá y la gata está encima del pecho mío. Perdón, ahora estoy en Costa Rica de nuevo. ¿Cuánto tiempo me tomó ir a Fresno? ¿Cuánto es la velocidad del pensamiento? Ahora, perdón. Un momento, necesito hacer un viaje un poquito más lejos. Un momento, voy a viajar a la Nueva Jerusalén. Aquí estoy en la Nueva Jerusalén ya. Puedo ver a Dios sentado en su trono. Y Jesús está delante del trono intercediendo por nosotros. Mira, estoy caminando por la calle de oro. Está el árbol de vida. Qué río tan cristalino. Perdón, Señor, voy a ir. Dejé a esa pobre gente en Costa Rica esperando terminar el sermón. Aquí estoy en Costa Rica de nuevo. ¿Cuánto tiempo me tomó ir y volver del cielo? Instante.
Porque usted con su mente puede escoger estar a donde usted quiera. Y el problema es que nuestra mente está tanto en la tierra que de nada le servimos al cielo. Algunas personas dicen, tu mente está tanto en el cielo que no sirves para nada en la tierra. Y yo les digo, tu mente está tanto en la tierra que no le sirves de nada al cielo. Dios quiere, mis apreciados amigos y hermanos, que aunque nuestro cuerpo, aunque estamos caminando aquí, aunque estamos obedeciendo a Dios aquí, Dios quiere que nuestra mente esté allá en el cielo con Él. Que anhelemos el cielo, que ansiemos el cielo, que anhelemos estar con Él, que estemos cansados de este mundo de sufrimiento, de dolor y de clamor y de lágrimas, y que digamos, ven Señor Jesús, porque no solamente quiero caminar contigo por fe, quiero caminar contigo de mano a mano en la ciudad celestial. Vamos a 2 de Corintios, el capítulo 4. 2 de Corintios, el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 17 y 18. Ahora, a la luz de lo que hemos estudiado, déjenme preguntarles esto. ¿Qué es más real? Lo que usted puede ver y lo que usted puede palpar y lo que usted puede sentir aquí en esta tierra, o lo que se encuentra en el cielo. ¿Qué es más real? ¿Qué es más concreto? ¿Lo que quieren aquí o lo que está allá? ¿Cuántos dicen que es lo que está aquí? Es más concreto y real lo de aquí que lo de allá. A la luz de lo que hemos estudiado, no. Es más real lo que no se ve que lo que se ve. Ahora se lo voy a comprobar. Noten, 2 Corintios 4, 17 y 18. Dice lo siguiente. Porque lo que al presente es momentáneo. ¿Saben que esa palabra momentáneo, lo que al presente es momentáneo, es la misma expresión que vimos en Hebreos 11, donde dice que Moisés prefirió las cosas que no se veían que los placeres temporales del pecado? Así que el apóstol Pablo dice, porque lo que al presente es momentáneo, y algunos dirán, ¿cómo que momentáneo? Si yo llevo 60 años sufriendo. ¿Qué son 60 años en el marco de la eternidad? Una gota en un océano. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Está comparando el presente con el futuro. Versículo 18. Y aquí viene la paradoja otra vez. No mirando nosotros a las cosas que se ven. ¿Cómo así? Dice, no miremos lo que se ve, sino las que no se ven. Un momentico. Ahí hay algo raro. Dice, no mires lo que se ve, mira lo que no se ve. ¿Qué significa mirar? ¿Con qué mira usted? Con los ojos. ¿Cómo usted mira lo que no se ve? Dice, no mires lo que se ve. Dice, mira lo que no se ve. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Qué es más real y más duradero? ¿Lo que usted tiene aquí o lo que va a tener allá? ¿Y por qué no vivimos como si creyéramos eso? Acumulamos dinero, casas, carros, nos preocupamos por adquirir bienes materiales, cuando nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos aquí es ilusorio, temporal, provisional, y lo que vamos a tener allá es eterno y verdaderamente real. El problema es que tenemos muy poca fe. Ahora algunos se estará preguntando, bueno, pastor, ¿y cómo es que yo recibo fe? ¿Cuánto le gustaría tener fe? ¿Cuánto le gustaría tener fe? ¿Le gustaría saber cómo recibir la fe? Facilito. La Biblia dice que lo único que usted tiene que hacer para recibir fe es orar y pedirla. Dice, no, pastor, eso está demasiado fácil. Lo único que tengo que hacer es pedirla. ¿Sí? Dice en Efesios el capítulo 2 que la fe es un don de Dios. Pedir y se os dará. Dios te da fe. Pero ahora escuchen bien.
Cuando Dios nos da fe del tamaño de un granito de mostaza, o más pequeño que un granito de mostaza. ¿Y qué tiene que pasar? La fe tiene que crecer. Usted recibe la fe porque la pide, pero luego tiene que ejercitar la fe. La fe necesita ejercicio para que se vuelva fuerte. Por eso cuando nos llegan tribulaciones y dificultades debemos darle gracias a Dios. Porque cuando nos llegan tribulaciones, problemas, tentaciones, dificultades y vencemos eso, nuestra fe, ¿qué hace? Es más fuerte y crece. ¿Han visto ustedes estos hombres que levantan pesas en los Olímpicos? Óigame, unos mastodontes de hombres, los pesos pesados, que agarran, quién sabe, 300, 400 kilos. Y lo levantan encima de la cabeza. Yo no sé cómo lo hacen. O sí sé cómo lo hacen. Sencillamente decidieron un día que iban a ir a los Olímpicos y el siguiente día se montaron en el avión y se fueron a competir. ¿Qué tuvieron que hacer? Ejercicio. ¿Y el ejercicio es duro? ¿Doloroso? Claro, pero tiene su recompensa. Cuando ganan la medalla de oro. La fe crece cuando nosotros recibimos dificultades y problemas en nuestra vida, y cuando nos sobreponemos a eso, la siguiente prueba es más fácil de pasar porque nuestra fe ha aumentado. Así que agradézcale a Dios cuando le llegan tentaciones y problemas y obstáculos y dificultades y persecuciones y problemas. Denle gracias a Dios y dígale a Dios: Señor, dame la fe para sobreponerme a esto. Y si usted vence ese problema, la próxima vez que venga va a ser más fácil porque ya la fe está más fuerte, porque la ha ejercitado. En Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora voy a concluir con esto. Para usted tener confianza en alguien, usted tiene que conocer a ese alguien, ¿sí o no? Y para conocer usted a ese alguien, tiene que pasar, ¿qué? Tiempo con ese alguien. Es decir, usted conoce a alguien, pasa tiempo con esa persona. Como resultado, usted conoce a esa persona. Como resultado, usted confía en esa persona o tiene fe en esa persona. Ahora, ¿cómo llegamos a conocer a Jesús? ¿A través de qué? A través de su palabra. Asimilamos la palabra, estudiamos la palabra, obedecemos la palabra y llegamos a conocer a Jesús. Y cuando llegamos a conocer a Jesús y Jesús nos ayuda, llegamos a confiar en Él. Ese es el problema por el cual la gente no tiene fe, porque en realidad no conoce a Jesús, porque no ha pasado tiempo con Él. Les doy una ilustración. Supongamos que usted nunca me ha visto en su vida. Usted está caminando por la calle y yo vengo de la dirección contraria y yo lo agarro por el brazo y lo paro y le digo: mire, señor, resulta que yo tengo un problema muy grave y es que me van a quitar el apartamento porque llevo sin pagar el alquiler 2 meses porque perdí el trabajo. Pero la buena noticia es que ahora tengo otro nuevo trabajo, pero no me pagan sino hasta dentro de 1 mes para yo pagar el apartamento. Señor, ¿podría usted por favor prestarme 5,000 colones? Sí, cómo no, señor, cómo no, enseguida. Claro que sí. ¿Le va a prestar los 5,000 colones? No, ¿por qué? Porque no lo conoce a usted. Pero ahora supongamos que se tratara del pastor Marín, que yo conozco, y yo vengo a donde el pastor Marín le digo: mire, pastor Marín, estoy en un aprieto grandísimo y es que me van a quitar el apartamento porque perdí el trabajo, pero tengo otro trabajo y dentro de 1 mes yo le garantizo que yo le voy a dar ese dinero. Ahora, si el pastor Marín me conoce y sabe que yo soy una persona digna de confianza por la trayectoria de nuestra amistad, ¿ustedes creen que el pastor Marín me va a prestar ese dinero? ¿Lo creen? ¿Por qué?
porque el pastor Marín ha pasado tiempo conmigo y por lo tanto confía en mí. Dicho sea de paso, pastor, hablamos después. ¿Entienden la ilustración? Si pasamos tiempo con Jesús en la Biblia, lo conocemos. Y si lo conocemos, vamos a confiar en Él, en las buenas y en las malas, pase lo que pase en nuestra vida. En el libro de Apocalipsis, habla de la última generación que va a vivir en este mundo. Son el Enoc final, pero no es una persona, es toda una generación de santos. Y dice allí en Apocalipsis 14 y el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Queridos amigos y hermanos, viene el día pronto cuando todos los que sean fieles a Dios van a perder todo lo que tienen. Todo apoyo humano. Usted va a perder su casa, usted va a perder su carro, usted va a perder su dinero, usted va a perder su libertad y aún va a haber riesgo de que perderá su vida por ser fiel a Cristo. Si su fe está edificada sobre estas cosas, usted va a abandonar a Jesús. Pero si su fe está puesta en las cosas que no se ven, en las cosas de la eternidad, aunque se desplomen los cielos, van a permanecer fieles